Corrían tiempos de paz, saludos, buenas noches, no había ningún conflicto en ciernes y por eso Nuestra Señora de las Mercedes, que cubría la ruta comercial entre las colonias de América y España, navegaba junto a los navíos Medea, Fama y Santa Clara con total tranquilidad. Era el año 1804 cuando un ataque de la Armada Británica desembocó en la batalla del Cabo de Santa María, duro enfrentamiento que acabó con el hundimiento de la embarcación capitaneada por el comandante José Manuel de Goicoa y Labart y de un gran tesoro que hoy ha recalado en Cartagena. Hoy viajamos al pasado y descubrimos interesantes detalles de este importante capítulo de nuestra historia naval. Hoy en UCAM TV nos acercamos al universo Tolkien. Descubrimos las claves del paso de la obra literaria a la gran pantalla junto a María del Mar Grandío, doctora en comunicación y profesora de publicidad y entretenimiento audiovisual en la UCAM. También conocemos en profundidad a Antonio Aragón. Ya ha pasado por nuestro plató para comentar el amplio programa de la empresa de base tecnológica San Antonio Technologies, pero hoy nuestra entrevista va mucho más allá. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes ya está en Cartagena. En nuestra clase de historia viajamos al pasado y revivimos cómo fue el hundimiento del barco que llevaba estas más de 500.000 monedas de oro y plata. Todo esto y mucho más. Comienza UCAM TV. Marcó un antes y un después en la literatura fantástica con su universo Tolkien. Además, creó una nueva forma de entender un género que, aunque ya existía, adquirió una nueva dimensión. Con el paso de los años, además, saltó esta historia de las páginas de un libro a la gran pantalla, todo un fenómeno del que hoy hablamos con María del Mar Grandío. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Eres doctora en comunicación y profesora de publicidad y entretenimiento audiovisual de la UCAM. Bienvenida, además hoy estrenamos plató. Muchas gracias. Han venido los Reyes antes. Sí, muy bonito además. Sí. Bueno, pues María del Mar, con el estreno del Hobbit sale un poco a la palestra otra vez la historia, el mundo, el universo de Tolkien. Han pasado 75 años y aunque hemos sufrido cambios generacionales, cambios culturales y sociales, esta saga se ha mantenido a lo largo de los años. Sí, yo creo que es un poco una de las claves también digamos, de esa adaptación que ha tenido posteriormente al cine. Yo creo que es la esencia de la historia que nos cuenta Tolkien, tanto en El Señor de los Anillos como luego también con posterioridad y actualmente con El Hobbit, y que es precisamente, yo creo, una temática basada en aspectos pues, radicalmente, yo creo que apelan a las cosas que le pasan a las personas, ¿no? Y yo creo que por eso es una saga que es verdad que cumple ya muchos años desde el punto de vista literario y que pues hemos tenido la suerte de poder disfrutar recientemente también en su aspecto audiovisual, pues hace que sea una de las grandes trilogías de todos los tiempos y que tenga marcado ya, digamos, su granito de arena y gran grano de arena en el ámbito literario y también ahora en el ámbito audiovisual. Hay mucha gente que quizá haya leído los libros, El Señor de los Anillos, o haya visto las películas, incluso El Hobbit, y piense que, bueno, que se haya quedado un poco en la superficie y piense que son pues, una historia de aventuras, fantástica, como decíamos, pero es obvio que es algo más. ¿Cuáles son las claves, a grosso modo, que hacen que esta sea una obra ya clásica? Pues yo creo que la clave, como digo, en principio es la historia, o sea que en el fondo es la clave de cualquier historia literaria y también de cualquier historia audiovisual, es decir, tienen que ser unos personajes y unas historias, como decía antes, que apelen al espectador y que le den significado también a sus propias coordenadas. Y aquí hay un tema interesante que ocurre con El Señor de los Anillos y toda la cosmovisión de Tolkien, que es el papel de la fantasía. Parece que la fantasía es un género menor, ha sido considerada para muchos críticos, también le tocó sufrir esto a Tolkien en vida, que consideran que el hecho de narrar a través de otros mundos, a través de otras criaturas, a través de otros contextos, pues de alguna manera infravalore ese contenido y que parezca que solo se dirige o a un público infantil o a un público, digamos, muy específico.
Bajo mi punto de vista, yo creo que bajo el punto de vista de muchos espectadores del siglo XXI, eso es un error garrafal, puesto que yo pienso que la fantasía, digamos que es uno de los géneros que mejor además pueden transmitir precisamente unas historias llenas de sentido y que, como decía antes, que apelen al espectador del siglo XXI, porque son intemporales. Yo creo que este mundo que creó Tolkien a través de esa trilogía y a través sobre todo de la escenificación de la Tierra Media y toda esa riqueza, pues hace que realmente tenga esa profundidad y que, como hemos dicho antes, 75 años después pues tenga todavía esa vigencia. Bueno, hay que decir que María del Mar ha participado en la elaboración de varias publicaciones, libros a nivel internacional, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y luego la última aquí en España, que es de la que hablamos esta noche en concreto, es El Señor de los Anillos, del libro a la pantalla. Lo comentábamos antes, que bueno, hace unos años, creo que han pasado ya 10, desde la primera película, pues saltaba de las páginas del libro a la gran pantalla. María del Mar, ¿ha contribuido el séptimo arte a perpetuar la saga? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que a partir de ahora tenemos dos caminos, así empezamos además nosotros con el libro, para acercarnos a la Tierra Media. Uno es Tolkien en sí mismo y ahora tenemos Tolkien interpretado por Peter Jackson. Yo creo que era un gran fenómeno, desde luego El Señor de los Anillos tuvo mucho éxito, toda la trilogía y los libros de Tolkien en vida de él, pero yo creo que sin lugar a dudas la trilogía adaptada al cine a cargo de Peter Jackson ha hecho potenciar este fenómeno y hacerlo, pues no ya inmortal, porque probablemente ya lo era, pero sí acercarlo a un público que igual antes no había ni siquiera leído los libros y que precisamente se ha acercado a esa cosmovisión a través de las películas de Peter Jackson. Yo desde luego considero que es una adaptación bastante fiel a la trilogía. Aquí, bueno, obviamente puede haber muchos debates y desde luego no es perfecta, pero sí que considero que la adaptación de Peter Jackson es probablemente una de las mejores posibles, que se ha hecho de la única manera que era posible hacer o aventurarse de adaptar audiovisualmente estas novelas, que es a través de una superproducción cinematográfica. Había que hacer un blockbuster, había que hacer una película, 3 películas comerciales, porque si no, no había manera de poder rentabilizar y hacer viable, pues digamos, una aventura cinematográfica como ha sido la producción de esta trilogía, que además ahora, bueno, comienza una nueva con El Hobbit, con ese, digamos, desembarco en Nueva Zelanda para recrear toda la Tierra Media y hacerlo, yo creo, con esa estética, con ese buen gusto y con ese respeto al propio universo de Tolkien, con lo que lo ha hecho Peter Jackson, sus guionistas y todo su equipo, ¿no? Así que, desde luego, sin lugar a dudas, esta trilogía es más gracias a Peter Jackson y, como os digo, yo creo que ahora la Tierra Media hay que acercarse a ella a través tanto de los libros como de la interpretación. ¿Serían complementarios? Entonces? Yo creo que sí, porque obviamente están contando la misma historia, pero Peter Jackson ha tenido que hablar a un público distinto, más del siglo XXI, y como te digo, también ha tenido que darse cuenta que tenía que hacer un cine comercial, lo que implica que pues, muchas decisiones que ha tomado, pues de eliminar a algún personaje, de potenciar otros, como por ejemplo ocurre con los personajes femeninos, que en la trilogía de Tolkien de los Anillos no tienen tanto peso argumentativo y sin embargo sí lo tienen en mayor medida en las adaptaciones cinematográficas. Bueno, yo creo que esos han sido aciertos precisamente porque él sabía muy bien estratégicamente qué es lo que necesitaba hacer. Y por otro lado, yo pienso que los grandes amantes del universo de Tolkien, que son, lo llamo los tolkienianos, ¿no? Los que aman ese universo, lo conocieron por los libros y por supuesto se han acercado a la adaptación literaria porque era un must do, tenían que hacerlo. Yo creo que la mayoría de ellos, y eso es un poco lo que se ha extraído de nuestras conclusiones en el libro del análisis de su fenómeno fan y de su audiencia, está contenta con esa adaptación. Yo creo que la gran satisfacción por ver de manera visual ese mundo que probablemente estaba solamente en sus cabezas, pues, y que además otras adaptaciones que se habían hecho pues, en dibujos animados o incluso en alguna otra película pues no había alcanzado, digamos, yo creo ese grado de excelencia
que sí podemos sin ninguna duda pues, afirmar en el caso de Peter Jackson. Entre las críticas que yo he podido escuchar de los más puristas, seguidores de Tolkien, sobre lo que decías de los personajes, de un poco esa interpretación que hace Peter Jackson de la obra, iba encaminada por el tema de los personajes que han podido introducir los guionistas en este caso. Sí que es cierto que los guionistas en este sentido se defienden diciendo que, bueno, que han podido acceder a apéndices donde Tolkien daba alguna pista. Yo creo que la clave ahí, un poco para lanzar una lanza, adaptar El Señor de los Anillos era una locura desde el punto de vista del guión, que es la esencia para luego dar vida a ese universo de manera audiovisual. Era una auténtica locura y hacerlo iba a implicar sacrificios a la historia inicial, a la historia madre, por decirlo así, que es, por supuesto, las novelas de Tolkien. El hecho de introducir, como decíamos, variantes respecto de esas novelas iniciales, o incluso acercar contenido pues, que venía de Silmarillion o de otras, digamos, de otros libros, yo creo que no hace sino, demostrar el gran conocimiento que tenían los guionistas del universo de Tolkien. Eran grandes conocedores y grandes entendidos del mundo audiovisual. Entonces yo desde luego sí que comprendo que estos puristas pues lamenten que no haya personajes como Bombadil que aparezca en el cine, en las películas, pero desde luego, como te digo, yo sí que considero, y de hecho así lo han demostrado en las encuestas, que en general si les preguntas cuál es la valoración que hacen de la adaptación, pues es muy positiva. Porque, como te digo, yo creo que la clave de Peter Jackson es que es un gran, y su equipo por supuesto, que es un gran conocedor de las novelas y del mundo de Tolkien, y que se ha acercado a esa adaptación audiovisual con mucho respeto a ese mundo, intentando saber que estaban haciendo cine, estaban haciendo otra cosa, es otra manera de contar, pero que conociendo muy bien esa esencia y manejándose muy bien, porque desde luego yo creo que Peter Jackson, después de hacer El Señor de los Anillos, se le puede considerar ya uno de los grandes de la historia del cine, no solo porque era una locura lo que hizo y se empeñó en hacerlo, sino porque además lo ha hecho muy bien, y yo creo que ha entendido muy bien cómo es el espectador del siglo XXI, y le ha contado una historia que, como decíamos antes, es intemporal y que yo creo que la vamos a tener para siempre. Yo creo ya no solo en nuestros corazones o desde el punto de vista, digamos, de nuestra propia biografía personal, es decir, es ya una manera casi de entender la vida, ¿no? Y yo creo que eso hace, un poco volviendo al inicio, a resaltar la importancia que tiene el papel de la fantasía, ¿no? Que yo soy una gran defensora de la importancia que tienen los cuentos, de la importancia que tiene, digamos, el hecho de contar historias que vengan de otros universos, pero en el fondo nos están contando aspectos radicales del ser humano y de las personas, y que en el fondo es lo que nos da sentido. Bueno, lo cierto es que la producción cinematográfica de Peter Jackson ha tenido un éxito sin precedentes, solo por dar algunas cifras: 3.000 millones de euros de recaudación con El Señor de los Anillos, 17 Oscar. Ahora, una década después, llega El Hobbit, se ha triplicado el presupuesto. Yo no sé si esto se traducirá también en el triple de éxito o ya no se puede... Bueno, supongo que ellos al menos querrán mantenerse, y está claro que el hecho de empezar otra aventura como es la de El Hobbit ha sido posible por el éxito previo que ha tenido la adaptación del Señor de los Anillos, si no, pues obviamente hubiera sido imposible. Ningún productor se hubiera lanzado a producir esto por lo que cuesta. Ahí has dado datos. El Señor de los Anillos ha sido hiper rentable, la adaptación cinematográfica, y además nos ha demostrado una cosa que es muy importante a la hora de hacer cine en el siglo XXI, y es que hay que crear unas franquicias. En el fondo, digamos que El Señor de los Anillos es ya casi una marca comercial que se ha traducido en videojuegos, en merchandising de todo tipo, digamos que no solo se ha vuelto a relanzar los libros, es decir, ahora ya hay que pensar que este tipo de producción, y esto es lo que está pasando un poco en la manera de producir cine actualmente, sobre todo en Estados Unidos, hay que hacer rentables las películas, se está, digamos, disminuyendo el número de producciones al año, pero se está aumentando el presupuesto de esas producciones, precisamente teniendo muy en cuenta de que no solo va a ser ya el dinero que puedan recaudar, digamos, en taquilla,
sino que es muy importante, en el caso por ejemplo del Señor de los Anillos, el fenómeno DVDs, como empezaron primero DVDs normales, después versión extendida, después con extras, y la gente los compró masivamente, porque estamos hablando de gente muy forofa, muy fan de la saga. El Hobbit yo creo que tiene un reto muy grande y que obviamente hay cierta incertidumbre, puesto que la historia no es igual, no es lo mismo adaptar 3 libros a 3 películas que un libro, como es el caso del Hobbit, en 3 películas, que es como se va a hacer precisamente por rentabilizar de manera comercial esa producción audiovisual. Y luego también el tipo de historia, no es lo mismo, digamos que el Hobbit sí que puede tener una perspectiva más definirse más como un cuento más infantil, en un género más de aventuras. Sí. Señor de los Anillos, digamos que es más una epopeya, es en el sentido épico, una épica poética casi. Entonces hace que el tono, que el estilo vaya a ser distinto. Pero el Hobbit ha sido, porque lo hemos visto ya en estos primeros días de estreno, es un fenómeno. Pensamos que estas películas no es una película al uso, sino que son lo que llaman los académicos una event movie, es una película evento. Es un fenómeno social. Cuando en el estreno ya es, bueno, en el caso del Hobbit pues, se hizo preestreno en Nueva Zelanda, que acaparó muchísimo la atención de los medios, después se hizo un estreno simultáneo en todo el mundo, con una premiere en Londres anterior, pero es decir, estamos ante una gran, digamos, explotación comercial y de creación de eventos que la gente pues, hace que se acerque en primer lugar a las taquillas y que vaya al cine, que para mí es un poco la esencia y lo que tiene que conseguir el cine también en el siglo XXI, que es acercar precisamente a la gente a las salas, ofrecerles algo distinto. Y bueno, en el caso del Hobbit pues, nos ha ofrecido pues, el poder verlo en 3D con este famoso formato de 48 frames, que nos hace como más cercana y más viva esa experiencia del audiovisual. Pero yo, fijaros que pensando como pienso que Peter Jackson se mueve muy bien con las nuevas tecnologías y que uno de los éxitos también, yo creo, del Señor de los Anillos y el caso del Hobbit es precisamente ese acierto a la hora de adaptar tanto la tecnología 3D digital como digamos la producción a la hora de desarrollar los decorados. Yo insisto que para mí la clave, y lo he dicho antes, es ese mensaje, esa historia. Si no, tenemos éxitos, o éxitos entre comillas, de otras películas, como puede ser igual Avatar, que fue un gran despliegue de tecnología, pero sin embargo pues, no se ha convertido en un fenómeno. No es un fenómeno, no hay un fenómeno fan, porque digamos que sí que recaudó mucho en taquilla y obviamente es una experiencia cinematográfica fuerte el verla, digamos, pues en vivo, no luego pues, poder ver esa película en DVD que pierde prácticamente todo. Y sin embargo, tanto con El Señor de los Anillos como El Hobbit estamos ante otro tipo de películas, porque a pesar, fíjate lo que te digo, a pesar de que hay nuevas tecnologías y que eso atrae a ciertos sectores de la población, sobre todo en fechas navideñas, como son estas, ¿no? Que tenemos más tiempo y vamos las tardes, ¿no? Con nuestra familia, amigos al cine y disfrutar de esa experiencia que en sí mismo es interesante, pero va a perpetuar y yo creo que ahí es donde puede tener ese margen para convertirse también en fenómeno. Es por esa historia y porque en el fondo forma parte de la cosmovisión de Tolkien. Estamos viendo a efectos, digamos, cinematográficos una precuela de lo que hemos visto con El Señor de los Anillos y por lo tanto, sin contar spoilers para aquellos que no hayan visto El Hobbit en el cine, pero hay muchos guiños a lo que luego es El Señor de los Anillos, esa historia. Lo he podido ver ya. ¿Y qué te ha parecido? Pues yo... teniendo como partida lo que os digo de que no es la misma historia, que estamos ante un género de aventuras y que no estamos ante la gran pantalla de la lucha del bien contra el mal que era El Señor de los Anillos, ¿no? Yo creo que es una película que desde luego a mí me ha gustado y que recomiendo a la gente que vaya a verla, aquellos que desde luego no conozcan el Hobbit en la novela o que tampoco conozcan nada de esta historia, que se acerquen a ellos como si fueran un niño. Y que se pongan el disfraz, ¿no? de chaval cuando tenían 12, 13 años y que se acerquen a esa historia de esa manera. La clave del Hobbit, yo creo, y de ahí viene el título, no es un viaje inesperado, es el cambio que se produce en una persona, un hobbit, es una persona, un hobbit que vive en Hobbiton
y que les encomendaba una gran misión. Y por lo tanto yo creo que ese viaje interior, que es en el fondo cualquier tipo de viaje que podemos tener nosotros también en nuestra vida personal, que es una aventura, yo creo que la ha llevado de una manera muy bonita y visualmente muy atractiva. Y como os decía antes, yo pienso que a los grandes amantes de Tolkien no va a decepcionar. Sí que es verdad que el hecho de adaptar un libro en 3 partes, que va a ser un poco lo que va a hacer, pues hace que se dilate un poco la historia y yo desde luego pienso que no va a dejar indiferente a nadie y que a pesar de esas nuevas tecnologías, como digo, a pesar de que pueden disfrutarlo en 3D y aportar otra serie, digamos, de valores añadidos a esa historia, digamos que la esencia, esa historia de ese viaje de Hobbit, yo creo que no va a defraudar a mucha gente. Bueno, pues del cine volvemos a las páginas del libro, en este caso del libro que presentábamos. Es un libro, María del Mar, para especialistas audiovisuales, para amantes de Tolkien, para el público en general. La idea era acercarlo al público general, pero no hay que olvidar que nosotros somos académicos, cada uno especializado en un área y que por lo tanto lo que queremos es desde nuestra especialidad analizar una parte, digamos, de este gran fenómeno que es El Señor de los Anillos y hacerlo, digamos, accesible para todo el mundo, que vaya desde gente amante del cine, amante de la literatura, amante o no de Tolkien, pero yo creo que está dirigido a gente que desde luego que valore y que le guste las buenas historias. Hay una parte muy interesante de lo que es el estudio de las novelas propiamente, de las historias, de la cosmovisión de Tolkien. Hay otra parte muy interesante, lo que os decía antes, de la adaptación, de cómo se han tenido que tomar ciertas decisiones de esa historia literaria para luego hacer la realidad de manera audiovisual. Luego hay una parte muy extensa también sobre la producción, es decir, cómo se hace un blockbuster, ¿no?, con El Señor de los Anillos y todas las implicaciones y las dificultades que ha tenido Peter Jackson para desarrollar esta empresa, que es estas 3 películas. Y luego tenemos, digamos, la parte del fenómeno, es decir, toda la parte que tiene que ver con la creación del fenómeno fan, con la recepción de estas películas en el público actual y esa explotación comercial de la que yo hablaba antes, que es ahora indispensable para rentabilizar este tipo de películas, es decir, cómo se trabajó muy bien toda la parte de los DVDs con sus versiones extendidas, otro tipo de material y productos derivados que van desde tazas, desde espadas, desde capas de elfos, videojuegos, la música, es decir, que estamos viendo cómo tenemos todo un universo también comercial alrededor de esta saga, o de esta, casi podemos decir, de este mundo de Tolkien, y que yo pienso que hemos intentado a lo largo de 700 páginas esbozar lo más importante, intentando llegar en profundidad en aspectos que consideramos necesarios, pero que desde luego su lectura yo creo que puede ser entendida por cualquier persona, eso sí, como digo, a gente que le guste las buenas historias en general. Es un volumen amplio, considerable, 700 páginas. Cógelo si quieres, que lo podamos ver. Claro. Eres autora de uno de los capítulos, pero has colaborado con un extenso grupo de profesionales en el mundo de Tolkien, en el mundo del audiovisual. Sí, el proyecto un poco del libro yo creo que nos unió a una serie de académicos provenientes de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Granada, de la Universidad San Jorge de Zaragoza y yo aquí en representación de la UCAM, porque precisamente nos interesaba mucho cómo se habían adaptado estas novelas al ámbito audiovisual y sobre todo sorprendidos del éxito que estaba teniendo como fenómeno social. Así que lo que intentábamos, como digo, es cada uno desde su especialidad poder aportar un contenido suculento que hiciera de esta obra, como es algo pionero en España, así que en otros países como en Estados Unidos, Inglaterra, obviamente hay que recordar que Tolkien es inglés y por lo tanto allí se ha trabajado mucho toda la parte sobre todo la literatura, queríamos hacer una obra total, digamos, obviamente sin ser muy pretenciosos, pero siéndolo en el fondo también, ¿no? Pero queríamos esa obra global que abarcara desde la parte literaria, los guiones, producción, estilo visual y fílmico, que también hay un capítulo de esto, y luego la parte del fenómeno fan. De la parte del fenómeno fan y de la explotación también comercial, decir que el capítulo con el que yo colaboro
se extrajo de unas encuestas y de unos estudios que se hizo a 1.700 fans de la película que habían visto. Lo hicimos a través sobre todo de la última de las películas, que es El Retorno del Rey, y a raíz del retorno quisimos preguntar pues de toda la trilogía y de cómo se había adaptado. Esas 1.700 encuestas pues, nos han dado yo creo que resultados muy interesantes, como que, por ejemplo, que Sam es el personaje favorito para la audiencia española, porque le consideran ese amigo fiel, digamos, de Frodo, y que también un aspecto yo creo importante es que digamos que estas películas han sido vistas muchas veces, es decir, que encontramos a un alto grado, digamos, de implicación con ese universo, y yo creo que demuestra lo casi inagotable de estas historias. Mucha gente, además, hoy mismo me decía una persona que se hace maratones de Señor de los Anillos y que lo va a hacer ahora pues para ver El Hobbit. Claro. Y yo creo que el hecho de ese revisionado que permite, y que además que ese revisionado cada vez sea distinto, y que yo que también lo he visto pues bastantes veces las películas, pues siempre veo cosas distintas y matices distintos. Claro, te nuevos detalles que a lo mejor... Y yo creo que eso demuestra cómo este fenómeno fan, el fenómeno fan del Señor de los Anillos en España, pues tiene un gran sentimentalismo a la hora de acercarse a la película y también a las novelas, pero luego tienen un grandísimo conocimiento del mundo de Tolkien, muchos de ellos, y una actitud crítica relacionada con aspectos, digamos, del contenido y del valorar ciertas cuestiones de la producción. Así que bueno, yo pienso que es uno de los fenómenos fan más consistentes, y como preguntabas antes, que yo creo que va a perdurar casi de una manera, quiero decir, eterna, ¿no? Sí. Quiero pensar, al menos. Pues María del Mar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y suerte con el libro. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues nosotros dejamos el universo Tolkien para asistir a una de nuestras clases de historia. El tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes ya está en Cartagena, y aunque todavía no conocemos la fecha de su exposición al público, nosotros vamos a ir abriendo boca, descubriendo algunos detalles y anécdotas de este acontecimiento histórico. La flotilla la componían 4 barcos. Este, que es Nuestra Señora de las Mercedes, estaba un barco que era la nao capitana, que se llamaba el Medea, que es donde iba precisamente Bustamante, que es el jefe de la flota. Luego había un segundo barco que era la Fama, y un tercero que es Santa Clara. Y uno de ellos además se había hecho en Cartagena. Este no, este había sido hecho en La Habana. Realmente lo que llevan no es lo que se ha dicho, el oro y la plata de América y tal, sino llevan sobre todo los caudales de particulares. Llevan también una serie de caudales para Carlos IV, para la monarquía, pero lo que lleva son monedas, y la mayoría de las monedas son reales de A8 y monedas de plata y algunos escudos de oro, y poco más. Los que iban en Nuestra Señora de las Mercedes, que son los que se han encontrado debajo, son 500.000, unas 500.000 monedas, pero en total los ingleses se hicieron con un montón, vamos. Entonces salen de Montevideo tranquilamente, ya no son las grandes flotas de Indias, donde iban 90 barcos custodiados por naos militares y tal, sino que son 4 fragatas que van tranquilamente de vuelta a España, trayendo a muchas familias, trayendo a muchos funcionarios que vuelven a casa, soldados que han dejado ya de su trabajo, y otros muchos, y a la altura del Algarve, en el Algarve portugués, del Cabo de Santa María, 4 fragatas inglesas les plantan cara. España está en paz con Inglaterra, no pasa nada, nosotros no intentamos hacer nada, pero las 4 que estaban mandadas por un escocés que se llama Gordon Moore, un comodoro que era vicealmirante de la Armada inglesa, que lo que hace es enviar una chalupa, se acercan casi a tiro de cañón, casi a tiro de fusil, o sea, una cosa bien cercana. Envía una chalupa a parlamentar, y como decide que la chalupa va a llegar tarde, o sea que no regresa a tiempo, manda encañonar a los barcos españoles. O sea, los 4 barcos puestos cada uno enfrente de un barco inglés, porque también eran 4 la flotilla inglesa, y disparan las andanadas directamente. Fue una batalla curiosísima, porque los 3 barcos primeros matan en total a 20 personas, esas andanadas, entre ellos el capitán de la tercera, pero en la cuarta, que es Nuestra Señora de las Mercedes, la andanada da en la Santa Bárbara y hace que el barco explote totalmente. Entonces mueren ahí nada menos que 249 individuos de los 289 que iban, y se salvan pues muy poca gente, y además algunos fatal. Bueno, al final Bustamante decide entregarse, y el saldo final es
los 249 muertos, 249 muertos de la Nuestra Señora de las Mercedes, más 40 entre los demás barcos. Si no hubiese estado Gibraltar, ¿cómo llevan todos esos barcos a Inglaterra y a los prisioneros y sin abastecimiento suficiente, sin tal? Tenían que haber recalado en Portugal, o tenían que haber recalado. O sea que de alguna manera el hecho de Gibraltar es muy importante porque también los llevan allí, los dejan en Gibraltar, están allí un tiempo y luego ya los llevan prisioneros a Inglaterra y se quedan con todo el cargamento de los ahorros de muchísima gente, del dinero que iba para la corona, de todo eso. Y lo que han descubierto ahora son los 500.000 monedas, de esos 3 millones de monedas, que estaban en Nuestra Señora de las Mercedes, que está en el mar, o sea, está hundido. Y es el inicio de lo que será la gran guerra naval contra Inglaterra, que acaba en Trafalgar. Uno de los grandes personajes del momento, Diego de Alvear y Ponce de León, que es uno de los un intelectual, marino, que había llegado a brigadier. Y, bueno, pues este hombre viajaba con sus 8 hijos y su esposa de vuelta a España, después de 18 años en América. De hecho, la mayoría de sus hijos, no, todos sus hijos habían nacido en Argentina, bueno, en Misiones, cerca de esa zona. Y por una casualidad, él, que iba en Nuestra Señora de las Mercedes, pero como se puso enfermo el segundo de a bordo, Bustamante le pidió que, como él tenía un grado muy alto, era brigadier, que pasara como segundo de a bordo aunque él teóricamente venía de vuelta a España y no tenía ningún. Y pasa él y su hijo mayor, Carlos, a la nave Medea, que es el buque insignia. Pero su mujer, todo el cargamento, su fortuna y sus 7 hijos restantes se quedan en Nuestra Señora de las Mercedes. Y él los vio volar por los aires. Y luego está Pedro Afán de Ribera, que es un tipo interesantísimo. Es uno de los pocos supervivientes de la nao de las Mercedes, de la que muere todo el mundo. Se quedó cojo y manco, pero consiguió agarrarse a un pedazo de la proa. Y durante 8 horas estuvo en el mar y al final los ingleses lo cogieron y lo llevaron prisionero. Pues este hombre, que era de Granada, era teniente de navío en ese momento, es hijo de una familia famosísima de consejeros de Estado, etc. Este es el que relata todo con sus cartas y gracias a esas cartas han empleado en el proceso del Odisea, porque además anota todo lo que el cargamento que llevaba, porque él era encargado, todo el cargamento que llevaba el barco y de quién pertenecía cada uno, y él exige que le devuelvan su dinero y tal, porque ha sido un ataque en tiempo de paz y patatín patatán. Y las cartas de Pedro Afán de Ribera han sido lo que han conseguido reconstruir exactamente todo lo que pertenecía a la corona que se llevaron los ingleses. Y no hacia el pasado, sino al futuro. Miramos ahora para conocer a uno de los máximos responsables de la empresa de base tecnológica San Antonio Technologies de la UCAM. Han pasado ya 7 años desde que llegó a la Universidad Católica San Antonio de Murcia para estudiar Administración y Dirección de Empresas. Tiempo de formación que bastó para pisar tan fuerte que su huella es ahora imborrable. Como amante del mundo de la empresa es el creador de la primera spin-off de la UCAM, San Antonio Technologies. Son muchas sus bazas, pero es en el terreno de las relaciones interpersonales donde mejor se maneja, tanto que es el representante de los estudiantes de la Universidad Católica, institución a la que está muy agradecido y en la que espera seguir desarrollándose profesionalmente y también en lo personal. He querido ser desde mi más tierna infancia un torero, que fíjate que sería imposible, ¿no?, dado el físico y esto. He querido ser arquitecto en mi juventud. Después, gracias a que mi padre es empresario, pues siempre he querido pertenecer al mundo de la empresa y creo que he tenido una vocación muy fuerte, muy intensa en llevar temas empresariales. Tenía muy claro la importancia, ¿no?, del humanismo cristiano en mi formación. Y como desde bien pequeñito pues es lo que he vivido y con lo que me he sentido a gusto y con lo que yo creo que era importante para mi formación, pues decidí, pese a tener incluso familiares en la Universidad de Murcia, como es mi padrino, el hermano de mi padre, que es catedrático de allí, también de la Facultad de Economía, pues decidí, sin ningún tipo de duda, venir a apostar por este tipo de formación. Yo de esos años, lo primero que destaco y me gusta destacar es las relaciones interpersonales, la gente, porque al final lo importante es eso, ¿no? Con quién te relacionas, con quién hablas, a quién preguntas,
quien te va formando también a nivel más personal. Mi primera experiencia profesional 100% ha sido en esta misma institución, ¿no? Empecé en la dirección de comunicación, a la cual todavía me unen muchos lazos, tanto personales como profesionales, y bueno, actualmente que estoy desarrollando mi tarea como Business Development, director del área de desarrollo y negocio de la spin-off de la Universidad San Antonio Technologies. Soy de pensar mucho y de ejercitar el cuerpo poco, pero sí es cierto, tengo muchísimos hobbies, como puede ser uno la música. Yo fui 2 años tenor de una coral de aquí de la región. Aparte, soy una persona que, como bien te decía antes, me gusta mucho la pintura. He desarrollado esa faceta, incluso me gustaría no fallecer sin tener un grado en Bellas Artes. Me encanta, me apasiona ese mundo. Y también soy una persona que le encanta viajar. Uno de sus grandes hobbies es viajar, por ello pues he podido acometer proyectos como el de voluntario este verano pasado en Perú, o otros que he hecho anteriormente como mi viaje a África, Etiopía, China, etc. Como experiencia vital tengo que reconocer que la de este pasado verano fue de las más intensas. Y una de las cosas que más destacaría en este viaje es cómo quien menos tiene es quien más da. En estos países te das cuenta que esa población da incluso quitándoselo de su día a día, de lo que ella necesita, ¿no? Mucho antimosquitos, porque encima soy alérgico a los mosquitos, entonces tenía que llevar un poco de cuidado. Y mucha ilusión, quitar todo tipo de prejuicios, mente abierta, mucha predisposición y muchísimas ganas de vivir esa experiencia. Morderme las uñas. Soy una persona que, aunque parezca muy tranquilo, muy calmado, suelo ser, los nervios los tengo por dentro. Uno de los grandes miedos que sinceramente puedo decir que tengo es no estar a la altura de lo que piensan los demás y de lo que esperan los demás de mí. Como bien decía San Francisco de Asís, haz primero lo necesario, sigue haciendo lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Pues ese es el sueño que me gustaría, ¿no? Dejarme llevar y tener esa capacidad de soñar que me lleve a algún día poder hacer lo imposible. Ahora habrá un pequeño parón, pero a la vuelta los alumnos retoman el ritmo en el campus de Los Jerónimos. No solo clases o prácticas de las diferentes asignaturas, la actividad va mucho más allá. Hoy la consulta de nuestro buzón va encaminada a esas funciones alternativas que pueden tener en este caso las aulas. Quería saber si se pueden reservar aulas para temas de trabajo y cómo se realiza. La universidad tiene contemplado que nuestros alumnos puedan reservar aulas, pero en periodo de exámenes, es decir, en los periodos de febrero, que es cuando se suspenden las clases, y en periodo de junio, que también suspendemos las clases. En febrero para las asignaturas de primer cuatrimestre y en junio para asignaturas de segundo cuatrimestre. Entonces, para hacer trabajos en grupo o estudios individualizados, pues podrán reservarlas a través de los propios conserjes de los distintos pabellones, los aularios, o a través de esta jefatura de estudios, con la persona encargada de la reserva de aulas. La llegada de la Navidad marca inevitablemente la información generada esta semana en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde también la apuesta de la institución docente por la investigación deja una importante noticia. Todo preparado para recibir la Navidad. Aquí no importa el estilo, desde los villancicos más tradicionales hasta los más innovadores, incluso con un toque murciano. Es solo una muestra de lo que puede dar de sí un concurso de villancicos en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Estamos muy contentos de que todos los años podamos realizar este concurso, ¿no? Y sobre todo como también se implican los alumnos de las distintas carreras, ¿no? Que se nota que es una universidad católica, ¿no? Que celebramos la Navidad, que celebramos la Nochebuena. Por eso, y como muestra del espíritu navideño que inunda todos los rincones de esta institución docente. También los más pequeños se apuntan a la actuación.
lo que aumenta es la ilusión, las ganas, el número de grupos que participan. Este año más que nunca, y casi todos son estudiantes. Como auténticos profesionales o con la diversión por delante, al final el primer premio es para ellos. Son los alumnos del programa Capacitas, destinado a personas con discapacidad intelectual. Ellos son la muestra del esfuerzo y la ilusión en unas fiestas navideñas para todos. ¿Qué mejor manera de dar la bienvenida a la Navidad que esta? Más de un centenar de alumnos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia se han acercado esta mañana hasta el Palacio Episcopal para felicitar las fiestas al obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, de una manera muy especial, cantando. Recibir a estos 200 o 300 universitarios, la verdad es que es un motivo de una profunda alegría. Yo también les he dicho a ellos que les deseo la paz y que ellos sean heraldos de esta buena Navidad para sus familias y para ellos mismos. Una sorpresa que también se han llevado los viandantes que pasaban esta mañana por la Plaza Belluga, donde los estudiantes, acompañados del vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz, y el capellán de la UCAM, Luis Emilio Pascual, han aprovechado para anunciar que la Navidad está a la vuelta de la esquina. La Navidad, digamos, tiene ese encanto especial que une también pues, a muchas personas, ¿no? Que incluso no siendo creyentes a veces, pero que sin embargo en este tiempo pues parece que nos unimos y estamos todos juntos participando de una misma alegría, ¿no? Iniciativas como esta son un ejemplo más de la ilusión y la alegría con la que viven estos días previos al nacimiento de Jesús alumnos, docentes y personal de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Suenan panderetas y las voces de los integrantes de este grupo, constituido en 1995. La Coral Discantus pone los villancicos en este concierto navideño que cada año organiza la UCAM. Una repleta iglesia de las Anas de Murcia vuelve a ser el escenario para el recital de melodías típicas de esta Navidad. Pero no solo villancicos tradicionales, una de las principales características de esta coral es su versatilidad. Por eso también los sonidos gospel tienen un espacio en este repertorio. Un concierto que une cultura y religiosidad y que sirve a la institución docente para trasladar un mensaje de paz y de unidad entre los pueblos en esta época de Navidad. Lleva ya unos días en el claustro del monasterio de los Jerónimos, pero ya ha sido inaugurado de forma oficial el tradicional Belén de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Un año más, el obispo de la diócesis de Cartagena ha dado la bienvenida a la Navidad con un hermoso pregón en el que recordaba la figura de la Virgen María como modelo de fe y esperanza. Uno aprende también del estilo de María para decir que uno no puede guardarse para sí la gracia que ha recibido de Dios, sino que tenemos necesidad de ser misioneros, de ir a la misión, de proclamarle a todo el mundo cuál es el sentido de tu vida. Mensaje de Monseñor José Manuel Lorca Planes, que también ha invitado a los presentes a vivir con intensidad este tiempo de celebración, enmarcado en esta ocasión en el año de la fe que vive la Iglesia Universal. Ya han pasado casi 3 meses, ¿no? Y entonces es una llamada para ver cómo estamos, dónde estamos, qué hemos hecho y qué estamos haciendo. Difícil no es solamente ponerse manos a la obra y decir aquí estoy, Señor, y cuando veas que decaigo, como estoy en tus manos, espabilame, Señor, para que no me duerma.
Después, acompañado del presidente de la institución docente, José Luis Mendoza, así como de alumnos y docentes, Monseñor José Manuel Lorca Planes ha bendecido el nacimiento que permanecerá en el campus hasta el próximo mes de enero. La UCAM sigue apostando por las energías renovables. Hoy se pone en marcha el demostrador de eficiencia energética, una infraestructura que servirá para seguir formando a sus alumnos en las energías renovables, así como para futuros proyectos científicos en este campo. Es un espacio de divulgación y demostración sobre el uso de las energías renovables, su potencial y su eficiencia. Además, servirá de plataforma para diferentes estudios científicos en esta materia. La conciencia ecológica, que con todos estos proyectos también se trata de fomentar, no solo entre las empresas, sino también entre nuestros propios alumnos, entre la comunidad universitaria. El edificio, que alberga laboratorios dedicados a las energías renovables, también servirá para impartir clases prácticas a los alumnos de las ingenierías. Las salidas profesionales de estos títulos que nosotros estamos impartiendo exigen que los alumnos tengan pues una preparación académica también y práctica muy importante en estas materias. Proyectos que hacen que cada vez más las energías renovables dejen de ser el futuro para convertirse en el presente. Cada vez son más los proyectos de impulso del conocimiento por los que apuesta la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En este caso ha sido con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, con el que la UCAM ha ampliado el convenio marco que ya había suscrito. La puesta en marcha de un nuevo título de posgrado es el motivo de este nuevo paso académico. Un máster universitario importante, un máster de patología que ha organizado el director de la escuela, don Juan Roldán, que además es catedrático de estructuras, y en colaboración con el colegio. La colaboración del colegio es una colaboración, digamos, instrumental y de acceso de los arquitectos a este máster, tanto para la organización con los profesionales arquitectos como incluso los propios alumnos de la colaboración entre ambas instituciones. Fomentar el interés por evaluar el estado de edificaciones que han sufrido daños o incrementar las exigencias de seguridad y técnicas de rehabilitación son algunos de los objetivos que persigue este nuevo título oficial en patología e intervención en edificación. Muy bien, pues tras el repaso a la actualidad universitaria es tiempo ahora de deporte. Manuel Souto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Paloma. Bueno, equipos que ya están descansando y otros que apuran, ¿no?, estas últimas jornadas. Pues sí, pero ante todo veo que plató nuevo. Sí, estrenamos esta noche plató. Muy chulo, la verdad. ¿Te gusta? Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Se lo has pedido a los Reyes? ¿Te lo han traído? Sí, me lo han traído adelantado porque como era el último programa y ya volvíamos después, pues... Pues nada, me gusta mucho, ya te lo he dicho. Me alegro. Pues sí, hay equipos que ya están descansando, otros que apuran la última jornada antes del descanso y otros, como el Club Baloncesto UCAM Murcia, que no va a tener ni el más mínimo respiro. Y precisamente por ellos empezamos el repaso por el conjunto de Óscar Quintana, que jugó entre semana el miércoles en el primer partido fuera de casa, fuera del Palacio de los Deportes, que la gente pudo ver a través de nuestras pantallas, a través de Popular Televisión. Y la pena es que no pudo comenzar esta andadura a domicilio con victoria. Perdieron de manera contundente frente al conjunto de Fotsit Katsikaris por 98-75. Con ese hombre, como Hamilton, fue el mejor del partido, 17 puntos. Y un choque que la verdad es que tuvo poca historia. El equipo vasco empezó muy fuerte, con un parcial de 18-6, y a partir de ahí no hubo mayor complicación para que la victoria se quedara en casa. Al equipo de Quintana, al equipo universitario, le faltó intensidad, le faltó defensa, le faltó acierto de cara al aro rival, y a pesar de que tuvieron un amago de querer meterse en el partido, llegando a ponerse a 8 puntos, el equipo de Bilbao volvió a apretar los dientes, dio una vuelta de tuerca y se volvieron a marchar. Bueno, pues como te he comentado al principio, yo creo que ese 98-75, 23 puntos de distancia, de diferencia, que resumen lo que fue ese encuentro. Jornada entre semana, de la que ya nos olvidamos, y pensamos en la próxima, este domingo, en casa, en el Palacio de los Deportes, desde las 12:15. Saben que como siempre podrán ver el partido por Popular Televisión, 12 menos cuarto la previa. Y bueno, recibimos al CAI Zaragoza, un rival que a priori no se esperaba que estuviese donde está metido en los puestos de playoff,
Y bueno, donde el equipo de Óscar Quintana tiene que hacerse fuerte en casa, tiene ahora 2 partidos consecutivos, este fin de semana frente al CAE y el siguiente también en casa frente a Estudiantes, y bueno, lo ideal sería que para seguir mirando hacia arriba y dejarnos los puestos de descenso de momento, se ganaran los 2. El equipo que tiene la única baja del argentino Hassen, que es baja segura, mientras que hay que esperar a ver cómo responde el tobillo derecho de Marcus Luis, que sabes que se lesionó, que ha vuelto y ha llevado 2 jornadas, pero no termina de recuperar las sensaciones tan buenas con las que se marchó, con las que recibió esa lesión. Así que el domingo a las 12 menos cuarto, la previa, 12 y cuarto, ese partido en el Palacio entre el Club Baloncesto UCAM Murcia y el CAI Zaragoza. En cuanto al equipo, al segundo equipo de baloncesto, el equipo que compite en la Liga EVA, el último partido se ganó, también contundente, 91-63 ante el Politécnica Valencia, y este sábado juegan a domicilio también en Valencia, en este caso en Gandía, frente al Gandía Basket, el sábado a las 7:30. El UCAM está clasificado en la posición número 12, los valencianos son décimos, están los dos igualados a 5 victorias, pero el conjunto murciano de Xavi Sánchez tiene un partido menos. Por lo tanto, si ganase, se podría poner por encima del conjunto de Gandía. Eso en cuanto al baloncesto, que ya te digo que bueno, pues es el único deporte que no para esta Navidad. Tendremos el baloncesto durante todo el final de año y comienzos de 2013. Y hablamos ahora de fútbol, del equipo de Segunda División B, donde tenemos muy buenas noticias. Como bien sabes, victoria, ¿no? El equipo sumó su primera victoria el pasado fin de semana, en un partido que pudieron ver todos los aficionados a través de Popular Televisión, una victoria importante frente al conjunto del Sevilla Atlético. Y estamos viendo el primer tanto, buena jugada de Titi, que se marchaba por velocidad, y Manu, el central del Sevilla Atlético, lo derribó dentro del área, y como era ocasión manifiesta de gol, el árbitro pues que sacó la roja al central andaluz. El UCAM se quedó con un hombre más, y Diego Torres, que ahora veremos, pues fue el encargado de materializar esa pena máxima. El jugador que llegaba procedente del Badajoz asumió toda la responsabilidad y con pierna derecha y engañando a Julián anotó el 1-0. Las cosas se ponían muy bien, minuto 30 de la primera parte, y ya en la segunda parte, al final, en el 80, después de amarrar varias ocasiones, Titi anotó pues este gran gol. Agarró el balón en el centro del campo, se marchó por velocidad y desde la frontal un tiro pegado al palo. 2-0, victoria para el conjunto de Luis Tevenet, que se estrena con victoria. Y bueno, pues estamos viendo la felicidad de los jugadores. La verdad es que le ha costado mucho trabajo sumar esa primera victoria, 16 jornadas nada más y nada menos. Y con esta victoria, Manu, ¿cómo se queda la cosa? Tienen que seguir sumando para... Con esta victoria la cosa sigue estando complicada. Siguen colistas, pero bueno, para empezar han recortado 2 puntos. La diferencia con la promoción, estamos a 10 puntos. Es decir, que todavía quedan, si mal no recuerdo, 2 encuentros de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Así que bueno, pues se ve un poco más cerca, y sobre todo es la inyección de moral y de ganas por seguir peleando que ha supuesto para el equipo de Luis Tevenet. Y este fin de semana juegan contra tu equipo, contra el Cartagena. Sí. Hay derbi en el grupo cuarto de Segunda División B entre el Cartagena y en el Cartago Nova, entre el Cartagena y el UCAM Murcia, el domingo a las 5 de la tarde. El Cartagena tiene pues algunas bajas en el lateral derecho, también tiene a Raimondi y a Fernando Martín lesionados. Mientras que por parte de los nuestros, por parte de UCAM Murcia, cuenta Tevenet con toda la plantilla, menos Campillo, que fue expulsado el pasado fin de semana. Recupera a Antonio Robles, al capitán, para el centro de la defensa, y también recupera a Pedro Barrancos para jugar bueno, pues, en cualquiera de las 2 bandas. Partido importante, derbi, y a ver bueno, pues, si el UCAM se puede traer los 3 puntos. ¿Qué quieres que te diga, Paloma? No, pero si es que yo realmente ese partido tengo el corazón dividido. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues nada, eso en cuanto al fútbol. Hablamos ahora de tenis de mesa, del tenis de mesa masculino. Tropezaron el pasado fin de semana, 1-4 frente a San Sebastián de los Reyes, y ya este es el primer deporte que descansa. Este fin de semana no hay competición y volverá el 11 de enero ya con el 2013 comenzado. Y en el tenis de mesa femenino igual, no hay competición y volverá un día después, el 12 de enero, pues las chicas del UCAM Cartagena tenis de mesa. Vamos ahora con el voleibol. Te comentaba la semana pasada de que tenían una mini gira por las Islas Canarias. Iban a jugar 3 partidos ahí para ahorrar gastos, para ahorrar en desplazamiento, para ahorrar tema económico, que ya sabemos cómo está la situación. Y si tú tuvieras que decir, bueno, de los 3 partidos, ¿cuántos han ganado?
Yo en la chica del voleibol confío bastante. 2 de 3. Pues no, mejor. 3 de 3. Han ganado los 3 partidos, el primero a Santa Cruz por 1-3, el segundo a Aguere por 0-3 y el tercero a Gran Canaria por 0-3. ¿Qué supone esto? Pues además de las tres victorias, que han conseguido una plaza para disputar la Copa de la Reina, que viene a ser la Copa del Rey, sí, del voleibol femenino. Una competición que ya disputaron la temporada pasada, sin embargo, pues este año tiene más mérito todavía debido a que tienen, yo creo que el equipo más joven de toda la competición, tienen incluso pues jugadoras que no son ni siquiera seniors, que están en edad juvenil. Con 3 de ellas hablábamos nosotros hace poco. Efectivamente, el reportaje que vimos aquí en UCAN TV. Bueno, pues eso, una competición que estamos pendientes de saber que a lo mejor incluso se celebra en Murcia. Así que bueno, ya iremos comentando si se celebra en Murcia. Seguro que estaremos allí apoyando a las chicas del vóley UCAN Murcia. La competición que para también, merecido descanso para las chicas de Pascual Saurín, y volverá a la competición también el 12 de enero. Ese fin de semana del 12 de enero vuelven todos los parones. Hablamos de rugby. Soberana paliza la que le endosó el pasado fin de semana el UCAN a Lorca por 5-53. Ostras. Así que un partido que no estuvo igualado, todo lo contrario. Fue claramente ganado por los chicos del UCAN, que continúan líderes, lo han ganado todo de todo, no conocen otra cosa que no sea ganar, y también paran ahora, y ya volverá a la competición el 16 de diciembre. Y terminamos con el... ¿Será? ¿Perdona? 16 de diciembre, de enero. 16 de enero, perdón. Gracias, vale. Paloma, gracias. Y la última competición ya, el fútbol sala femenino, también con las chicas que continúan líderes con 19 puntos. Ganaron, le endosaron una manita a Cádiz el pasado fin de semana, 5-1. Y este sábado, si tienen competición, viajan hasta Almagro, bueno, pues para medirse al equipo de esa localidad el sábado a las 5:30. Bueno, pues ya te digo, continúan líderes, 3 puntos más que van a buscar para seguir liderando la tabla y marcharse pues hasta el próximo 2013 como primeras de esa segunda división del fútbol sala nacional. Y hasta aquí el último repaso del año. Sí, porque tú sí que te vas de vacaciones. Yo sí. Unas buenas vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. Es que no puedo tener queja. No. Tú también, yo también me voy. Bueno. Sí. Pues nada, que lo pases muy bien y nos volvemos a ver el 11 de enero, si no me equivoco, viernes 11 de enero. Correctamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, Paloma, a ti. Buenas noches. Y hoy, de un modo excepcional, son los deportes los que ponen punto y final a este programa de UCAM TV, pero antes de marcharnos queremos regalarles el mensaje navideño que nos ha ofrecido el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, a nosotros y a todos ustedes. Y desde aquí felicito a todos los que ven Popular Televisión, les felicito la Navidad y les deseo que Dios le colme con toda su gracia y su bendición. A todos los que nos ven a través de Popular Televisión, y les deseo un feliz año nuevo, que sea de gracia y de bendición también. Pues con las palabras de José Luis Mendoza nos marchamos. Recuerden que regresamos el próximo 11 de enero. Que pasen unas felices fiestas. Adiós.